Para los que están entrando la vamos a subir, así le damos un poco más de velocidad ahora. Sí, quedó un host enganchado porque esto anda perfecto. Vamos a ver cuando se corte. Este podés compartir el host con, por ejemplo, conmigo, que yo por las dudas. No me acuerdo dónde era, si apretás ahí en algún lugar tenés, si querés, por ahí compartirlo para Ujú. cualquier cosa. Por las dudas que se te vaya, qué sé yo, si no. No me acuerdo dónde estaba. Cuando yo soy hospedador me acuerdo, pero ahora. Ok. Bueno, seguimos ahora que se cortó todo y arrancamos de vuelta, por suerte. Vamos a hacer medio rápido la presentación, la subimos y cualquier cosa después pregunta. Estamos diciendo que la propagación se produce a partir de un punto siempre y propaga a lo largo del tiempo. Acá hay una fractografía de un eje donde se pudo identificar, digamos, los momentos de las diferentes instancias de la propagación. Bueno, fíjense en el año, ¿no? Bueno, cómo va avanzando año a año, esto es una propagación muy lenta, y toda esta parte que está acá es el ligamento remanente o de la parte de fractura instantánea. Bueno, hacemos muy rápido. Aquí vemos un bulón de alta tecnología, aquello de 1938, esto es del año pasado. Es un monol de alta resistencia recubierto en teflón, una pila de cosas, digamos, una forma muy específica para evitar concentrado de tensiones, y se ve también propagación por fatiga a partir de lo que se llama múltiples iniciadores hasta la zona de ligamento remanente. Ustedes ven cómo la rotura se produce siempre sistemáticamente de la misma manera. Entonces la fractografía está, como dije, muy estudiada. Hay cuadros, ahora lo vamos a ver, que te indican eh, cosas típicas. Por ejemplo, acá propagación de los bordes hacia adentro hasta esta zona, también con múltiples iniciadores, concentrador de tensiones altos. Después vamos a ver concentrador de tensiones. Y acá tenemos propagación de dos lados simultáneamente hasta un pequeñísimo ligamento remanente en el medio, sea como una flexión alternativa. Por ejemplo, acá tenemos un álabe de una turbina donde la fatiga empezó de esta punta y fue progresando todo a lo largo de la turbina hasta acá. Y este es un caso más raro, una propagación a partir de una inclusión en un riel debido al pasaje del tren. Cada rueda del tren pega un golpe y hay una propagación de tipo circular hasta esta zona de acá, que es el ligamento remanente. Lo mismo, por ejemplo, acá tenemos un álabe de una turbina. Este álabe que está acá es uno de estos que está aquí. Acá entra una persona parada, digamos, para que vean el tamaño. Es más, yo estuve ahí adentro mirando esta fractura y se ve también una propagación por fatiga. Esto debe tener más o menos un metro de lado a lado de lo que se ve acá en la fotografía, y a partir de una pequeñísima cosa que hay acá se inició una propagación por fatiga hasta la rotura del álabe completamente. También por cargas alternativas. Este es un problema de calibración del paso de la turbina con el flujo de agua que producía cavitación,
y esa cavitación genera vibraciones del álave para arriba y para abajo, y la rotura a partir de ese punto. Siempre se produce a partir de un punto muy particular. Por ejemplo, en este caso la fisura abarcó parte así del álave, y esta parte del álave se fue para afuera y quedó rozando el borde. Este es el dique acá en la Argentina donde se produjo esa rotura. No puedo decir dónde, porque tenemos confidencialidad, pero bueno, es un dique muy conocido y produce por supuesto la parada de generación de energía, terribles costos de reparación, etcétera. Y como decimos siempre, la iniciación se produce un puntito chiquitito acá, que una vez que se inicia no se para más, y lo que hay que evitar precisamente son esos puntos de iniciación. Y si es posible detectarlo antes de que la falla se produzca en forma catastrófica final, que es la rotura del ligamento remanente, con daños consecuenciales bastante importantes. Acá en un análisis tensional de la zona, acá hay como un agujero que se llama pasaje de ratón, le llaman, que es precisamente el intento en la geometría de la pieza de disminuir las tensiones mediante un radio de acuerdo. En vez de ser una cosa en punta, se hace un radio de acuerdo, pero de todos modos el estado tensional es el máximo ahí. Todo esto para qué decimos, para tener en claro que las roturas se generan a partir de un punto muy pequeño, submicroscópico, que hay que buscarlo, y generalmente en el lugar donde tenemos mayor estado tensional. Esto es una prótesis de cadera, también una iniciación acá hasta la rotura final, y esto también es un álave de una turbina de avión a partir de un pequeñísimo punto ahí de el impacto de alguna partícula en funcionamiento. En todos lados van a encontrar esta tabla donde hay diferentes formas de propagación y de alguna manera caracterizan el estado tensional, si son tensiones altas o bajas, y el tipo de solicitación y la severidad del concentrador de tensiones, si es rotativa, alternativa, etcétera. Esta tabla es muy interesante porque uno siempre puede encontrar, por ejemplo, acá tenemos este estado se corresponde a este que está aquí. Bueno, ya no es una geometría circular, pero también es del mismo modo. El ligamento remanente estaba por acá, por la punta. Bueno, lo mismo. Este es un tornillo que tiene 2 metros y medio de largo, que agarra la cabezal de un compresor de 5000 caballos de potencia, y falla por la propagación de fatiga a partir de acá, múltiples iniciadores, esta zona de acá y de aquí, va progresando la fatiga a lo largo del tiempo, esto probablemente 2 años en funcionamiento, hasta que se rompe en algún lado y hay que parar la máquina y reparaciones costosas. La fatiga es la causa principal de falla, como dijimos, de la mayoría de los elementos en servicio. Una de las características que aparecen en la superficie de fractura son, bueno, habíamos visto las líneas de playa que se ven a simple vista. Esas líneas de playa son la visualización de diferentes estados de la propagación, en los cuales, digamos, la propagación se produjo, se detuvo un momento porque la máquina anduvo en régimen menor, se produjo corrosión, luego porque estuvo parada, luego arrancó y se empezó a propagar de vuelta. O sea, esos estadios de diferentes ciclos de carga, parada, corrosión, etcétera, van marcando la superficie en forma diferente, y tenemos marcas de playa, que no son estas cosas que están acá. Estas cosas que están acá son estriaciones. Las estriaciones son características de la superficie de fractura, y esas estriaciones son muy pequeñas, se pueden ver solamente, o mejor, o únicamente en microscopio electrónico. Fíjense que estamos hablando con un 500 por de aumento. Acá tenemos 500 por de aumento. Esto seguramente es un microscopio electrónico, y se ve como con la misma escala. Acá tenemos estriaciones muy finitas y acá tenemos estriaciones más gruesas. Bueno, esto depende
precisamente de la espaciamiento entre estriaciones, que vamos a llamar luego más adelante DA. O sea, DA es cuánto avanza una estriación por ciclo de carga. Eso depende de parámetros que vamos a estudiar más adelante. Pero esta superficie con pequeñas estriaciones, que a ver, 50 micrones, pueden tener un micrón de una a la otra. De hecho tienen a veces 0,5 micrones, milésima de milímetro. Y esa determinación del espaciamiento indica cuál es el estado tensional, llamémosle, y la medición de la cantidad de ciclos puede dar un indicio de cuánto tiempo estuvo la máquina en servicio hasta que se rompió. Un indicio nada más. Entonces, como dijimos recién, cuando los ciclos de carga son constantes, las estriaciones se ven en forma más o menos uniforme. Fíjense que acá tenemos 10 micrones, con lo cual la separación entre estriaciones ahí puede ser de 0, eso no se puede ver, 0,1 micrón, muy chiquitas. Y bueno, y acá tenemos estriaciones que corresponden a ciclos de carga de pequeña variación y después un golpe, pequeña variación y un golpe de carga, ¿no? O sea, de este tipo de solicitaciones. Y esta foto es de la semana pasada, que es de una pieza muy pequeña, es una tuerca. Es esta tuerca que está acá, que bueno, que se rompió a la altura de un asiento que tiene adentro. Esto lleva un caño adentro, una conexión, y esta es la parte roscada. Esta es la parte del asiento cónico, donde está la flechita, y esta es la superficie de fractura, que si uno mira en esta zona, a lo mejor con más detalle, se ven en estriaciones. La misma parte con un aumento de 1200, estamos viendo 50 micrones, se ven claramente las estriaciones, y entonces uno determina fehacientemente que la rotura fue por fatiga y no por un golpe o algún otro tipo de sobrecarga. Entonces esta tuerquita para un equipo, como dije hoy, un compresor. Esto es de un equipo, de un reactor de generación de fabricación de polietileno, y que tiene el tamaño de un edificio, que es todo tubería. Y esta tuerquita produce el fallo de todo el reactor y una propagación por fatiga que es prácticamente indetectable e imprevista. El problema es que la tuerca apoyaba sobre el borde, sobre este borde, en vez de todo el cono. Entonces acá se genera un concentrado de tensiones y apareció la propagación por fatiga. Entonces uno trata de, digamos, la tecnología trata de determinar si va a aparecer o no fatiga. Lo que se hace es ensayar los materiales para determinar sus propiedades mecánicas frente a la fatiga. Entonces, la prueba que se hace es, se agarra una probeta cilíndrica, rotante, que está fijada en voladizo sometido a una carga transversal constante. O sea, esto es una de las probetas. Entonces, esto gira acá, así, y acá, bueno, habrá un rodamiento del cual se carga una carga, pero un rodamiento para que no tenga fricción. Entonces, el diagrama de momento flector obviamente es así, y acá en esta zona se producen alternativamente en un punto cualquiera tensiones que cambian de signo porque la pieza está girando. Entonces se sabe por las cuentas que se hacen cuánto vale sigma A y que sigma M es igual a 0. Esto significa que R es igual a menos 1. Entonces este ensayo se cuenta el número de vueltas hasta que se rompe. Y se va cambiando el estado tensional, le pongo más carga, voy cambiando el estado tensional y voy determinando el número de vueltas a la cual se rompe. Que es un ensayo larguísimo porque los números de vuelta, acuérdense, van en el orden de 10 a la sexta, por ejemplo, para fatiga de alto ciclo. Acá está el exponente, estos 10 a la sexta, 10 al cubo, ¿sí?
Los gráficos se hacen generalmente logarítmicos en función de la tensión sigma A, ¿no? Sigma A, dijimos, es este valor, la tensión alternativa. Por supuesto, si yo le pongo sigma A de rotura, se rompe, por eso arranca acá la curva, por así decirlo. Y luego, a medida que yo voy disminuyendo la carga, la cantidad de número de vueltas que va aguantando es mayor. Significa que a esta carga esto aguanta esta cantidad de n ciclos. O sea, este es n para sigma A igual a 33, lo que sea. O sea, esto es 33. Entonces, esto puede funcionar así o al revés. O sea, esta es una curva de rotura. Entonces, el número de ciclos está acá abajo y es conveniente graficarlo de forma logarítmica para tener una apreciación del cambio de pendiente, porque acá algunos materiales presentan una disminución, ¿no es cierto?, el número, la tensión que pueden soportar en función del número de ciclos que tienen que aguantar hasta un cierto punto y después permanece constante. No todos los materiales presentan las mismas características, pero básicamente los datos están dados para esta zona, para la zona de alto ciclo, porque como dijimos, esta parte se maneja no con tensiones, sino con deformación. Aparece lo que se llama umbral de fatiga. El umbral de fatiga es aquella tensión que algunos le ponen prima, ahora vamos a ver por qué, o SE directamente, que es tensión umbral de fatiga, digamos. ¿Por qué la E? Porque viene por supuesto, del inglés, debe venir de endurance, que es que no se rompe nunca, de duración. Entonces, cuando la curva se hace asintótica o paralela, perdón, al eje horizontal, quiere decir que se hace independiente del número de ciclos, no se rompe nunca. Entonces, esta es la tensión umbral de fatiga o resistencia a la fatiga del material, valor de tensión alternativa debajo de la cual no se produce fatiga en el material. Y si le aplico una tensión más alta, bueno, si aplico una tensión más alta, el material aguanta una determinada cantidad de ciclos. No todos los materiales, repito, tienen este comportamiento, hay algunos que no terminan nunca. Entonces se dice que el material no tiene umbral de fatiga. Por lo tanto, el umbral de fatiga, así como en la tensión de fluencia se determinaba en forma convencional, aquí también. Otro ensayo de fatiga es, en vez de estar en voladizo, es con una carga de este tipo, con lo cual el diagrama de momento flector es constante. Y se ensaya una parte del centro de la probeta, que tiene una sección calibrada, muy polida, muy cuidado, pero son probetas muy chicas, ¿no? Tienen diámetro de 12 milímetros, dependiendo de la norma. Y acá tengo un motor, y acá se cuenta el número de vueltas para precisamente con esta carga varío el diagrama momento flector, por lo tanto la tensión máxima, y cuando se rompe esa tensión máxima es un punto de la curva. Entonces yo estoy con esta tensión, cuando se rompe determino un punto, le doy menos tensión y va a durar más, etcétera. Entonces voy sacando la curva y el menor valor al cual se hace asintótico sería el SE o SE'. Más modernamente, como esta frecuencia es bastante baja, los motores más de 5000 RPM, de 1000 RPM, no, eléctricamente, digamos, no es conveniente. Esta variación de carga se produce mediante métodos piezoeléctricos o electrodinámicos en máquinas de ensayo más modernas, donde se llaman vibrófonos. Acá se produce una carga alternativa producida en forma electrodinámica, como si fuera un parlante. O sea, acá se aplica una frecuencia del orden de la frecuencia audible, entonces tengo gran cantidad de ciclos en poco tiempo y acelero de alguna manera el proceso de fatiga, y los ensayos de determinación de umbral de fatiga se hacen bastante más cortos. Y ya con esta máquina yo puedo también
manejar el R, porque en flexión alternativa no puedo manejar el R porque el R va a ser siempre -1. Va de un máximo positivo a un máximo negativo porque es flexión. En esta máquina yo puedo poner una carga constante y puedo ir a un valor de carga constante más una variación de alta frecuencia, con lo cual el R va a pasar de 0 a un valor levemente positivo. Esa curva, bueno, viene por esta fórmula donde hay dos parámetros P y C, que son dos constantes que se determinan a partir de los resultados experimentales. En general esta curva no se utiliza mucho, se utilizan los gráficos que vimos recién. Es decir, esta ecuación que está acá no es ni más ni menos que el gráfico de la representación gráfica de esa función, pero en general se utilizan los gráficos en vez de los coeficientes P y C. Una cosa que hay que tener muy en cuenta es que los resultados de los ensayos experimentales tienen una dispersión muy alta. O sea, por más que yo ensaye 100 probetas todas iguales, voy a tener 100 resultados diferentes, y esos resultados se van agrupando en distintos puntos de este gráfico y se determina la curva en función de la confiabilidad que quiero tener de esos resultados. Entonces hay una banda, digamos, de confiabilidad. Ahora vamos a hacer una diapositiva que hace un poquito mejor el dibujo, con lo cual no quiere decir que si yo le aplico esta tensión, tengo acá un número de ciclo y me da 12.377 ciclos, y voy y me siento al lado de la máquina a esperarse que a los 12.377 ciclos se rompe, porque capaz que estoy un año más sentado. Acuérdense que esto es una escala logarítmica, o sea, una pequeña variación acá en tiempo puede ser bastante importante. Es decir, los gráficos SN, que así se llaman, son gráficos que dan una determinación, pero con una dispersión alta asociada a esa data. Entonces la pregunta muy frecuente es: ¿y por qué se rompió? Si yo tengo una rueda con muchos rayos que están todas sometidas a la misma carga, porque esto está girando, y se rompe un rayo, ¿por qué se rompió este y los otros no? Y porque en esta dispersión capaz que tengo 10 al cubo, 10 a la cuarta ciclos. Entonces 10.000 ciclos en el funcionamiento de una rueda pueden ser varios meses o muchos kilómetros. Es decir, la data con la cual se hacen los gráficos SN tiene un scattering, una dispersión bastante alta. Los resultados son estadísticos, no son determinantes como un ensayo de tracción. O dicho de otra manera, un ensayo de tracción, cuando yo determino la tensión en la carga y la tensión de rotura, si lo hago de vuelta, me va a dar diferente, pero con una dispersión muy baja. Los valores pueden estar dentro de un 5% de diferencia, un 1% de diferencia, pero en fatiga esa dispersión es sumamente más alta, con lo cual los ensayos se hacen sumamente costosos, porque para tener una buena descripción estadística del problema tengo que hacer muchos ensayos con el mismo estado tensional. Se imagina, tengo que hacer diferentes estados tensional, y para cada estado tensional hacer un número de probetas elevado para tener una mayor confiabilidad. Entonces aparecen curvas SN, esta es la misma curva que vimos recién, con una distribución probabilística asociada. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Esta curva no es una curva donde yo diga entro con el número con la tensión SA y saco exactamente el número de ciclos. Se maneja con esta curva 1, pero tiene que saber que hay una dispersión estadística de los resultados. La resistencia a la fatiga del material, como le habíamos llamado hoy, SE,
En los aceros ferríticos, perlíticos y los de alta resistencia hay una correlación bastante directa entre el umbral de fatiga y la resistencia a la tracción. Y esa correlación es 0,5. Es decir, de la tensión de rotura, la tensión de fatiga anda por 0,5 la tensión de rotura. Es decir, que yo tengo un ensayo, una cosa así, de este valor que es SUT, la tensión SE sería la mitad. Acá tendríamos SE. Prima porque es la del la que se obtiene del ensayo, ¿no? Del ensayo normalizado. Y fíjense, la correlación va con 0,5, también con una dispersión que va aumentando con la dureza del material. Pero bueno, uno puede utilizar este valor como referencia. Por ejemplo, si tengo un material que tiene esto está en kPSI, pero digamos en megapascal sucede lo mismo, obviamente. Si tengo hasta 1400 megapascales, puedo utilizar 0,5 de SUTN, o sea, la mitad sería 700. O sea, el máximo que tendríamos en esta correlación sería 700, que sería este valor que está acá. Pero bueno, eso después hay acá un problema de resultados experimentales y esto se plancha entonces con una curva en una recta horizontal y decimos que si la resistencia supera los 200 kPSI o 1400 megapascales, no supero yo el valor de 1000 kPSI o 700 megapascales, es lo mismo. Es decir, esta correlación 0,5 va solamente hasta 1400 megapascales con 700 megapascales de tensión umbral de fluencia. Si tengo mayor valor de resistencia del material, no paso de estos 700, tal cual dice este gráfico. Eso, por supuesto, es traído de solamente experimental, base experimental. El primer problema que aparece es que los valores de probeta no coinciden con los valores de rotura de las piezas verdaderas. ¿Por qué? Bueno, porque los valores obtenidos en los ensayos son de probetas estandarizadas, con superficie bien tratada, en una flexión alternativa. Es decir, uno tiene que hacer coincidir las condiciones reales con las condiciones del ensayo experimental. Entonces del ensayo experimental yo saco lo que se llama tensión umbral de fatiga experimental, SE'. Y esto lo tengo que llevar al valor SE real para hacer las cuentas, a ver si cuánto aguanta la máquina o si va a durar el tiempo infinito o no va a durar tiempo infinito. Entonces, bueno, ahí aparecen ahora, digamos, las alternativas, las correcciones que hay que ir haciendo para poder utilizar esos datos experimentales. Una de las formas más extensamente utilizadas es utilizar lo que se llama factores de modificación de Marin. Es decir, lo que se hace es se agarra el valor experimental y se lo multiplica por una serie de factores que van reduciendo, a veces aumentan ligeramente, ese valor experimental, para tratar de adecuar el valor experimental al valor real. Y estos coeficientes de Marin, KI, hay todos estos que están K, B, C, D, E y F, y puede haber alguno más, que tienen en consideración el tipo de superficie, el tamaño de la pieza, aunque les parezca mentira, la confiabilidad que quieran el equipo, esto por esa distribución estadística, la temperatura a la que está funcionando el material,
E incluso el tipo de solicitación, si es tracción, no es lo mismo que flexión alternativa. Y luego hay una que tiene consideraciones de efectos varios, que son una combinación de todos estos que se utilizan a veces en tipos o clases de aplicaciones muy específicas. Entonces, lo que hay que tratar de calcular, son fáciles de calcular estos coeficientes por los cuales hay que multiplicar sucesivamente el valor de la tensión umbral de fatiga experimental para llegar a la tensión de umbral de fatiga real. Y hay forma de calcular cada uno de ellos, que no lo vamos a mirar muy en detalle ahora porque son bastante obvios. Y digamos, lo que hay que hacer es seguir los pasos para calcularlo. Entonces, el factor de acabado superficial implica que si yo tengo una superficie muy lisa, estaré muy cerca del S'. Si esta superficie es más rugosa, el SE es menor que el SE', y si tengo una superficie que es así, será mucho menor. Entonces, en función de la rugosidad y de la dureza del material, se puede calcular cuánto vale el Ka, que modifica el valor SE para la terminación superficial. Entonces hay dos factores, un A y un B. Es A por SUT a la B, donde SUT tiene que estar en megapascales, no en kPSI. Hay que ver bien la tabla, porque la tabla puede estar en función de kPSI, que son las unidades inglesas. Y entonces tengo el factor A y el factor B para diferentes condiciones de terminación superficial. Pulido, acabado a espejo, mecanizado sin en frío, laminado en caliente y forjado. Estas son condiciones cada vez peores, ¿no? Bueno, estos son los exponentes. Lo que sucede es que el Ka, a medida que voy mejorando la terminación superficial, tiende a 1, no disminuye mucho el valor del SD. Y así sucesivamente. Después en la práctica lo van a poder utilizar. Factor de tamaño, si la pieza es muy grande, puede tener una susceptibilidad a la fatiga mayor que una pieza chica. Pero ¿cómo es eso si estoy trabajando con tensiones? Por ahí si estoy trabajando con tensiones, ¿qué tiene que ver el tamaño de la pieza? Bueno, lo que sucede es que las piezas tienen los materiales tienen imperfecciones, y algunas imperfecciones pueden estar en la zona de iniciación. Cuanto más grande la pieza, a la misma distribución, estoy tratando de hacer la misma distribución que en esta pieza, tengo mayor cantidad de posibles iniciadores. El tamaño de la pieza, aunque parezca mentira, es un factor que perjudica la aparición de fatiga. Cuanto más grande, más posibilidades de que aparezca fatiga, y por lo tanto el factor KB disminuye a medida que el tamaño de la pieza aumenta. Así, por ejemplo. El factor de confiabilidad, esto es la confiabilidad que quiero tener en la pieza. ¿Cómo tengo que variar el factor de confiabilidad? Por ejemplo, yo quiero un 99% de confiabilidad, que sí, que 1 cada 100 piezas puede fallar. Le puedo aplicar un coeficiente 0,81. Ahora fíjense, si yo quiero una confiabilidad absoluta, tengo que reducir a la mitad el valor de SE' para llegar a SE. Esto tiene que ver, está totalmente asociado a la dispersión de los resultados experimentales con la curva estadística de los puntos que van apareciendo entre esto es en el gráfico SN, como vimos al principio. Factor de temperatura, bueno, es obvio, a mayor temperatura los materiales pueden ser más o menos susceptibles a la aparición de fatiga. Eso es cuestión de investigar cómo funcionan las ecuaciones. No es, digamos, es determinístico, no hace falta, no hay principios analíticos atrás de eso. Y lo único también que tenemos que recordar es que como el ensayo viene de flexión rotativa, el K que tiene en cuenta los efectos de solicitación de la pieza, que es el K sub E, es 1 para flexión alternativa. Si tengo tracción, fíjense que disminuye un poco, y en torsión disminuye bastante. Para corte no hay referencias, corte se maneja un poco diferente. Vamos a trabajar nosotros solamente con tensiones normales.
y yo diría ni siquiera con tensión equivalente. Vamos a trabajar con la tensión normal principal. Se puede trabajar con tensión equivalente utilizando la tensión S', que nos conduce a la SE, comparándola con la tensión de von Mises, cuestión que se hace permanentemente, pero no está muy fundamentado analíticamente. Perdón, Aníbal, en breve se va a cortar, ¿nos volvemos a conectar? Sí, nos conectamos un ratito más en la misma, si sigue funcionando. Bueno, Y luego hay un factor que se llama KSUF, un factor generalizado, digamos, de resistencia a la fatiga, que depende de las distintas aplicaciones y que depende del material. Este factor Q, que es el factor de sensibilidad a la entalla, es una relación directa del este factor KF que estamos utilizando nosotros y un KT que vamos a estudiar la clase que viene, que es el concentrador geométrico de tensiones. Es decir, no todos los materiales son susceptibles a las entallas, a las fisuras, a las discontinuidades geométricas de la superficie del material de la misma manera. Entonces, este factor, bueno, acá es para corte, ¿no? Pero este factor Q, que es el factor de sensibilidad a la entalla, nos dice que cuánto pesa los concentradores de tensiones geométricos de superficiales de la pieza para cada tipo de material. En general, cuanto más duro es el material, más sensible es a la entalla, a la discontinuidad geométrica superficial.